na, na, na. Buenas tardes, ¿cómo le va? En otro día de podcast tengo el gran placer de presentar a Diego Prenolio. Es fileteador, es artista, está conectado no solamente con la pintura, sino con la música, con el arte. Y vamos a tener una charla y me va a contar quién es Diego Prenolio. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien, gracias Alfredo, muchas gracias. Bienvenido y gracias por prestarte a este podcast, esta charla en común que vamos a tener para conocerte y para que la gente lo conozca. Más allá de que yo te quiero conocer, quiero que la gente te conozca quién es Diego Prenolio. ¿Estoy bien como digo? ¿Diego Prenolio ese es el apellido? Sí, Diego Martín Prenolio. Algunos me dicen Martín, muy poquito, pero... Ah, ¿sí? Sí. Pero también es lindo nombre, Martín. Sí, me gusta mucho. Sí, Diego me Martín. gusta más que Diego, pero nunca me presento como Martín. Pero algunas personas me dicen Martín directamente. Diego, contame a la gente quién es Diego Prenolio. Yo soy... de todo un poco. Fileteador, en un principio. A veces me da cosa decir soy artista, no sé si soy artista. Me dedico al arte, Ajá. que no sé si es lo mismo que ser artista. Algún amigo por ahí decía que era un laburante del pincel. Me gusta también esa expresión. Pero me identifico con todo lo que tenga que ver con las artes plásticas. Ahora, al ser arte, sos artista. Es lógico eso. No sé si aunque siempre... no te identifiques, ¿no? Sí, no sé si siempre. No sé si el hecho de hacer algo artístico implica que uno sea artista. Me parece que la expresión artista tiene que ver más con lograr transmitir algo que yo no sé si es algo que yo hago. Así que me parece que el título de artista me queda un poco grande. Pero sí me considero un trabajador del arte. Eso me gusta. Ahora digo, el artista en sí, en una obra de teatro, un cantante, cada uno pone el cuerpo y el alma, ¿sí? Claro. Entonces digo, para mí sos artista porque vos pones tu imaginación, tu pensamiento, tu alma y tus manos. Entonces a partir de ahí creo que sos artista. Sí, es una actividad que es como de tiempo completo. Más allá del momento específico que uno está pintando, trabajando, después todo el tiempo estás pensando en cosas que se relacionan a eso. O no puedes dormir pensando en algo que estás llevando adelante, en un proyecto, o en las conversaciones con amigos o con colegas. No sé, es también una manera de vivir. Bien, Diego, ¿en qué momento descubriste que el fileteado no era solamente un oficio decorativo? Y si quieres decir que es un arte, que no es en realidad un oficio. ¿En qué tiempo descubriste? ¿En qué edad? ¿Cuándo fue en que se despertó el hecho de hacer el fileteado? Bueno, creo que son dos cosas separadas. Yo empecé a conocer el filete o a estudiar un poquito de... No sé si a conocerlo, porque no sé desde cuándo lo conozco. Si me pongo a hacer memoria, tengo recuerdos de pibe del colectivo del 51 que iba a Constitución. Tenía unas florcitas fileteadas, era rojo, con unas líneas crema, una banda celestita, cinta argentina y alguna florcita. Tengo ese recuerdo del colectivo. Así que digamos, creo que lo conozco desde siempre. Después que yo me empecé a interiorizar o a querer estudiar, fue un poco te diría casi que de casualidad. Porque mi primer acercamiento al filete fue acá enfrente, en la escuela número 1. Ah, mirá. Hice un curso con un letrista y fileteador de Lomas de Zamora, Jorge Diegues. Primero un curso de letras. Yo ya venía dibujando letras. Esto a los 16 años. Ahora tengo 38, cumplí esta semana, así que hace un montón. Pero bueno, a los 16 hice ese taller de letras. Yo ya venía haciendo letras con otro letrista, desde los 13, 14.
con un hombre, Luis Palma. Me gusta nombrarlos porque todos ellos han influido mucho, creo, en mi formación. Es importante el hecho de acordarse de los maestros. Sí, súper, porque Sí. de ahí es donde uno se va formando con eso, con otras cosas, pero los maestros son los que te van dando todo el conocimiento. Y este primer hombre, Luis Palma, él era artista plástico y también era letrista. Y con él empecé a estudiar pintura al óleo, hacía cuadritos y eso. No filete, y después un poco de letras, acá en Monte Grande también, y después en Ezeiza, en Suárez. De hecho, justo acá abajo estaba la imprenta del hijo de él, hasta no hace mucho. Ah, mira vos. La imprenta Plaza. Y bueno, ahí un poco el oficio de letrista, que es hermano del oficio de fileteador, usamos las mismas herramientas, los mismos materiales, mismas técnicas, empecé a conocer un poco eso. Y después ya el filete con Jorge Diegues, acá en la escuela número 1. Pero ahí conocí una cuestión más de oficio. Yo ya en ese momento estaba terminando la secundaria, empecé a estudiar Bellas Artes y cada tanto hacía algún laburo de letras. Nunca me gustó mucho hacer el laburo de letras exclusivamente. De hecho, todavía es algo que me cuesta, cuando me piden solamente un trabajo de letrista. Pero lo tomaba como un oficio. Por esto que vos me decías al principio, de cuando descubrí que era algo más, que el filete era algo más que un oficio. Claro. Y creo que eso fue en el hacer, porque yo lo empecé a conocer o a trabajar como un oficio. Yo ya venía pintando o cuadros, ponele obras. Después empecé la carrera de Bellas Artes. Claro. En Bellas Artes nunca me hablaron de filete. Siempre estuvo muy separado. El filete nunca estuvo dentro de la academia. No se enseña en la Academia de Bellas Artes. Qué importante es lo que decís, porque es algo que dentro del arte, dentro de la pintura, que no se enseña, en este caso, el fileteado, ¿no? Es que siempre estuvo muy ninguneado ¿Sí? el fileteado. Siempre fue una cosa de verdulero. Era eso. Ah, Era una cosa de verdulero. Era una cosa de gente sin formación. Es lo que se decía. Eso, para mí, que sea una cosa de verdulero, de laburante, lo hace todavía mucho más interesante. Claro. Pero los fileteadores siempre estuvimos con una pata fuera de las Bellas Artes. Claro. No, todavía nunca se enseñó en la facultad, no se enseña todavía. Y en las galerías de arte o los museos no son los ámbitos principales del filete. Ahora cada tanto aparece algo, pero en general no es el espacio del filete. ¿Es muy argentino el fileteado o lo has visto en otros países? No, el filete porteño, la técnica se llama filete porteño. Siempre trato de resaltarlo porque habla de su origen, es de origen porteño. Después se extendió, pero así como lo conocemos, la técnica que hablamos es argentina, pero es hija de la inmigración. Entonces tiene muchas cosas de otras culturas. Y va mezclando técnicas, imágenes y cosas de otros pueblos. ¿Qué relación tiene con la música? Viste que el fileteado, el tango, los colores, el azul, el magenta, está muy aparentado con el tango. ¿Cómo lo ves en ese sentido? No, es muy hermanito del tango porque nacen en la misma época y en la misma zona. El tango y el filete y el sainete en el teatro son expresiones puramente de la zona portuaria, de la zona de inmigración, de los conventillos, y nacen todos a principios del siglo XX en esa zona de Buenos Aires. Así que en eso creo que ahí los hermanan porque es parte del mismo mundo. Es un mundo que nace de la clase trabajadora. El filete nace en una fábrica de carros. Y lo primero que se filetea son los carros de reparto de mercadería. Entonces de ahí que viene esta cosa de la inmigración, porque muchos eran o españoles o turcos, italianos, y tanto los que pintaban, los fileteadores, como los dueños de los carros, que son los que pedían que se pinte. Los mateos. ¿Te acuerdas los mateos? Sí, claro. El Mateo es un caso curioso porque el Mateo es un vehículo de pasajeros, no es un vehículo de mercadería. Es el único, diría que el único transporte de caballos
que se filetea. Antiguamente no se fileteaban, de hecho no se llama Mateo. Claro. Mateo se le puso acá porque eso viene de un sainete que se llama Mateo, de Armando Discépolo, Claro. donde el personaje le habla al caballo, que se llama Mateo, y de ahí que la gente popularmente le empezó a decir Mateo. Pero es una victoria. Claro, el y carro. era un medio, digamos, de lujo, en este caso en Palermo, porque siempre quedó en Palermo los Mateos, y era un paseo de lujo. Sí, eso, porque antiguamente se paseaba ahí, o sea, no se paseaba. La gente no había vehículos a motor, no había colectivos, entonces el coche para moverse era un coche a caballo. Pero los carros de reparto sí se fileteaban y esos no. Eso se mirá empezaron a vos, filetear después. Es interesante. Claro, eso se empezó a filetear después. Por eso te decía que es el único tipo de vehículo de carro que se filetea de estilo porteño. Claro. Todos los carros que ya venían de afuera, después se fabricaron acá, pero venían de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, ya tienen una línea finita bordeando toda la carrocería, en las líneas de las ruedas, en los rayos, la estrella. Todo eso ya se fileteaba con una línea finita que siempre se hizo. Claro. Desde afuera ya venían así. Acá lo que se empezó a sumar fue esa decoración recargada, barroca, de hacer ornatos, de hacer flores, de simular volumen, que eso no se hacía. Eso se fue mezclando entre distintas técnicas de pintura, distintos fileteadores y también pedido por las personas que eran los dueños de los propietarios de los vehículos. Ahí sabemos que eso siempre intervino, por eso es un arte popular en ese sentido, de que la creación no es solamente de quien lo pinta, sino de quien lo pide. Claro. Eso así de cajón. Y en los colectivos, a ver, viste que antiguamente todos los colectivos su modernización era el fileteado, en su momento. Eso se dejó de hacer con la modernización. Se dejó de filetear, por ejemplo, los colectivos, los vehículos. Más o menos. Pasaron varias cosas. Primero que en el 75 se prohibió, en la ciudad de Buenos Aires, hablo, ¿no? Se prohibió el filete en los colectivos. Entonces se dejó de pintar. En provincias se siguieron pintando. Menos, pero ahí hubo un gran cambio. Después empezó a pasar también que antiguamente los choferes eran los dueños del colectivo. Del vehículo, claro. Ahora no pasa eso, ahora son flotas de colectivos. Claro. Entonces el chofer, si bien muchos choferes manejan el mismo colectivo siempre, el interno es de tal chofer y lo usa siempre, en algunas líneas permiten filetearlos más que en otras o personalizarlo más que en otras porque es monotributista. Algunos, otros no lo son. Y el día que te caíste una escalera y te rompiste una pierna no podés trabajar y no tenés cómo comer ni cómo darle de comer a tu familia. Eso sigue siendo así, es un trabajo que siempre fue muy informal y lo sigue siendo. Por eso digo que el reconocimiento no es solamente un reconocimiento al nombre, qué sé yo, es también tener ese reconocimiento. Si el oficio tiene este carácter declaratorio, de cultural, de patrimonial, estaría muy bien que la persona que lo haga y lo practique y tenga, en tal caso, cierta trayectoria o cierta importancia dentro de este mundo, tenga su reconocimiento por un hacedor de cultura. Y tenemos esa cosa, perdón, que tenemos esa cosa en la Argentina, de que muchas veces no reconocemos, nosotros no reconocemos el primer lugar, por ejemplo, por llevarte así, no te reconocemos el gran artista. Qué sé yo, es parte de la... O se reconoce uno y el que viene atrás no lo conoce. Sí, eso la verdad que nos ha pasado en el fútbol, llevándolo al deporte, que cuando salimos subcampeón no ganamos nada. No, diciendo que justamente el fútbol es, digamos, el deporte más reconocido, más importante. Y los que están bien pagos o ganan bien son los de primera. Claro. Los demás la pelean como cualquier laburante. Es que si no sos de barrio no existe ese club. Claro. En todo sentido, Por eso digo, en el caso de ustedes, el reconocimiento es muy importante, digo que junto con el arte que hacen, porque vos haces un gran mural y que no te lo reconozcan solamente, como vos decís, con el nombre, es increíble, porque estás haciendo arte. Sí, eso es increíble. Sí te reconoce, qué sé yo, los colegas,
la gente que te ve laburar, porque es típico, uno está en la calle pintando Claro. y te gritan, quinquela, qué sé yo, siempre viste la típica. Claro. Maestro, bueno, Claro. qué sé yo. Ese reconocimiento popular sí está. Y bueno, también porque creo que el filete es parte de ese mundo, de esa Claro, clase totalmente. obrera trabajadora. Después, en lo institucional, es siempre una pelea. Y en lo sentimental, saquemos todo de lado, todo lo que es asociaciones, personas. En lo sentimental, ¿qué sentís cuando estás pintando un mural o te dicen una idea y la tenés que exponer vos? Y es un trabajo, ¿viste? A ver, los fileteadores trabajamos mayormente, salvo algún caso en especial o algunos trabajos especiales, a pedido de otra persona. Claro. Entonces, necesito hacer un cartel para esto, quiero un cuadro con esto, y ahí es un desafío entre lo que te pide el cliente, en cuanto por ahí te elige algún tipo de color, alguna imagen, alguna temática, y a veces por ahí no es lo que a vos te identifica como persona. Lo tenés que resolver, Claro. porque es un laburo. Así que en principio siempre es un desafío poder llevarlo adelante y hacer un trabajo digno, Claro. presentable. ¿Sabés lo que me llama la atención cuando ando por la calle? Los rostros. Cuando dibujan o pintan los rostros. Yo soy fanático de Maradona, está claro desde ya. Y veo el rostro del Diego o el rostro de alguna persona pintado, fileteado. ¿Cómo se llega a hacer un rostro perfecto? Bueno, ¿cómo se hace perfecto? No sé. Habría que preguntarle a algunos colegas que son muy buenos retratistas. No es mi caso. Yo considero que lo resuelvo bastante bien y trato de hacerlo lo mejor posible hasta que me doy cuenta que no lo puedo hacer mejor que eso. Dentro del filete hay mucha cosa también distinta. Algo típico del filete es hacer a Carlos Gardel. Claro. Eso viene antiguamente de los carros Es que creo que lecheros. el fileteado viene de esa época. Viene de Sí, Gardel, del claro, tango. es de ese tiempo. Pero uno ve muchos Gardeles que son medio chuecos, con la sonrisa medio torcida. Pero más o menos te das cuenta, si está la sonrisa así, los ojitos y el fungi, bueno, es Carlito. Y qué sé yo, dentro del filete un poco se deja pasar, porque también tiene esa cosa de impronta de trabajo rápido, de trabajo con cierta agilidad. Después sí hay colegas como un maestro, el maestro Pereira, ya fallecido, de La Plata, que era un retratista impresionante. Vos veías retratos de él, de este tamaño, pintados con esmalte sintético y parecían una foto. Es fascinante el trabajo que hacía el maestro Pereira. Yo no tengo esa calidad de trabajo. Es increíble hasta las líneas. Después hay trucos, qué sé yo. Yo a veces, si tengo que hacer trabajo muy rápido, por ahí no me pongo a dibujarlo. Agarro una imagen a escala, una fotocopia a escala, por ejemplo, del lado de atrás, la lleno de tiza, lo apoyo y con la punta del pincel o con un lápiz marco las líneas generales, los rasgos, para que no me quede torcido. Ahora, vos sacás el papel y te queda el lápiz o Claro. es una especie de medio carbónico, Claro. marcado. Después lo tenés que pintar. Claro. Digo, por más que el dibujo lo tenga súper marcado, si lo Sí. pintás torcido te va a quedar mal. Claro. Qué sé yo uso una técnica que es propia del filete, que le llamamos chapán, que es una transparencia o una veladura, es una mezcla de barniz con un poquito de color para que quede traslúcido. Entonces con eso por ahí pinto en una especie de tono piel el general del rostro y después con estas capas de chapán le voy dando sombras en distintas partes. Y a medida que más capas le das, más profundidad vas haciendo. Entonces dejas secar un poquito, le das otras capas donde tiene más sombra y te vas acercando de a poco. Bueno, es parte de la técnica del Claro, trabajo. es maquillar, en este caso, Y el de algún dibujo. modo sí. Increíble. Está lindo eso de maquillar. el ¿Viste? dibujo. Pero por eso te digo, volvemos al arte. Es un arte, es como el maquillaje, es un arte porque estás viendo en un rostro de una pintura ver una profundidad, ver que te transmita, porque es eso, cuando uno camina por la calle y ve un mural, el mural te transmite y te transmite no solamente el hecho de cómo está en su día. Vos te levantás un día y ves un mural, hasta te levanta el ánimo. Y sí. Porque forma parte de eso. En la Argentina, que nosotros somos muy culturales, que yo peleo para que no se pierda, que no se muera la cultura, porque tenemos gente como vos que nos muestra el arte desde otro punto de vista y nos levanta el ánimo. Porque es así. Bueno, es un poco. Si el arte tiene alguna función, puede ser esa. Es que todo el... Cambiarte un poco la mirada. Exacto. Tal cual. Vos vas caminando, no sé si todo el mundo, yo creo que
creo que sí, que uno va caminando por la calle y ve un mural o ve un edificio antiguo con una arquitectura antigua y va a decir, wow, increíble que todavía haya gente que se dedique a hacer con el posmodernismo y la modernidad edificios antiguos. Sí. Igual que los murales, caminar por la calle y ver un mural. Salió campeón la selección argentina. Y vos lo ves a Messi, a todo lo del seleccionado dibujado de tal cual. Y en todos lados, en todos los barrios, eso está buenísimo. ¿Desde un puño? Sí, claro. Es decir, y ahora, ¿hay chicos jóvenes que están actualmente fileteados o ya quedó para la gente mayor? No, eso siempre hay gente nueva pintando. En algún momento yo era un pibe de 17 años, era qué sé yo, de los más chiquitos, ahora ya estoy más jovato y hay un montón de gente nueva trabajando. Sí, claro. ¿Y qué le dirías, se va renovando. Claro, ¿y qué le dirías a esos chicos, por ejemplo, hoy? ¿Qué le aconsejarías a esos chicos? Que estudien. Hay que estudiar. Yo mucho tiempo me manejé con lo poquito que sabía y pintaba con eso que sabía. En cuanto a la técnica, en cuanto a la historia y bueno, no sé, vendía cartelitos en la feria. Y la verdad que en un momento me di cuenta que no estaba bueno lo que pintaba. Era feo. En un momento me gustó. Y me gustaba lo que hacía. Y en otro momento me di cuenta que ya no me gustaba más lo que estaba pintando y no sabía cómo resolverlo solo. No lo encontraba. Uno le puede encontrar la vuelta solo. Siempre es mejor si aprendes de un maestro o de un colega. Porque aprendes un montón de otras cosas. Que no es solamente la pincelada o la técnica. Que tiene que ver con la historia del filete que hace mucho al fileteador como un oficio y que hace a la imagen que está generando. Porque hay toda una historia detrás de eso. Así que lo mejor es que si uno tiene ganas, tiene curiosidad, le gusta pintar, es que estudie. Claro. Sí. Y, digamos, dentro del arte y la pintura, vos ves que los jóvenes hay jóvenes con ganas, los ves a los jóvenes. Sí, tengo un montón de colegas, muchos más pibes que son excelentes fileteadores. Claro que sí. Qué bueno. Diego, ya culminando el podcast, decime tus sentimientos, qué te gustaría de la Argentina con respecto a lo tuyo, al arte, hasta dónde querés llegar y dónde... obviamente que no queremos que se muera, el arte no se tiene que morir, no se va a morir el arte porque siempre va a haber un mural para pintar. Pero, ¿cuáles tus sentimientos hacia el futuro de la Argentina con respecto a lo tuyo, a tu arte? A este oficio, que siga creciendo. En algún momento el filete parecía que se perdía, se apagaba, había pocos maestros. Después se empezó a crecer de vuelta. Varias veces le quisieron cortar la cabeza al filete y no se pudo. No va a suceder, va a seguir existiendo. Estaría bueno que haya más compromiso desde los gobernantes en cuanto a sostener una cultura. Y el filete es parte muy importante de la cultura argentina. Gracias, Diego. Excelente esta entrevista. Te agradezco un montón. Hemos charlado de arte. Sos un artista. Gracias vos, Alfredo. Es un gustazo. Para mí sos un artista. Gracias. Y así tuvimos otro podcast, otra entrevista con un ya gran amigo, un artista. La verdad que le hemos sacado del alma el arte de pintar. Nos vemos la próxima.